Bienvenidos a mi canal Cápsulas para la Memoria, un canal diseñado con inteligencia natural. Nos acompaña hoy Beto Coral y es para mí y para el canal un honor, un orgullo y realmente una alegría tenerlo hoy en día. Para quienes no lo conocen, que de seguro es muy poca gente, su nombre comenzó a sonar fuertemente a nuestro contexto social y político gracias a sus acciones destacadas en la veeduría y el control político. Control político que le hacía a figuras, valga redundancia, del campo político aquí en Colombia, figuras que aún se creen son dueños de este hermoso país. Entre ellos encontramos obviamente el control político y fuerte denuncia que le hizo al expresidente, al expresidiario, al ex senador y en este momento investigado por su propia fiscalía, y hablo de la fiscalía del señor Barbosa, el señor Álvaro Uribe Vélez. Nos acompaña en el programa porque es un gran conocedor de la dinámica política en Colombia y los medios de comunicación. Y gracias a su sensibilidad social y política, se identifica con ideas progresistas como lo hacemos en este programa. Con ustedes, y sin más preámbulos, el respetado activista Beto Coral. Beto, muy buenos días. Gracias, Mauricio. Gracias por la invitación a tu programa. No, señor, con muchísimo gusto. Gracias por apoyar este espacio de reflexión y crítica que lo siguen diferentes personas de diferentes orillas y sobre todo un público creciente que comparte como tú y como yo el deseo de la verdad, de estar actualizados y de contar cada vez más con razones y argumentos para comprometer la compleja realidad, no solo colombiana, sino global. Nos interesa conocer a fondo un poco de tu pensamiento, tus metodologías, realidades comprometedoras y complejas que de cierta forma vives mostrando con tus informes a Colombia. Una primera cosa que me inquieta, Beto, y que quiero explorar junto con mi audiencia es la siguiente. Hay una filósofa norteamericana, Martha Nussbaum, dice que los personajes públicos tienen una gran responsabilidad frente a la educación política de los pueblos y dentro de ellos, además de los políticos y servidores públicos, incluye a los periodistas y dueños de medios de comunicación. Ahora, en este tiempo, tendríamos que también incluir a los influencers capaces de mover masas. ¿Cómo ves el papel de los medios de comunicación en la formación de la opinión pública en temas políticos, Beto? Bueno, yo siempre he dicho que la educación y el aprendizaje tiene que estar a cargo de la academia y de la experiencia, que son los métodos para adquirir el conocimiento. Yo creo que a los medios de comunicación hay que quitarle el peso de la educación, porque realmente quien se educa con los medios de comunicación se va a educar bajo un punto de vista emocional y nunca racional. Siempre va a estar escuchando los puntos de vista de los demás y nunca va a crear criterio propio. El criterio propio se crea bajo unas bases primarias de una educación íntima, personal. Y luego sí se analizan las opiniones de los otros, pero ya conociendo el contexto de lo que se está hablando. Tú no podrías educarte bajo básicamente la opinión que dé Mauricio sobre una situación política. Pero Mauricio a mí no me está enseñando. A mí Mauricio está opinando bajo sus postulados e ideas políticas. Entonces, yo prefiero que nunca a los medios de comunicación, activistas, creadores de contenido, les den esa responsabilidad, de la responsabilidad de la educación. Ahora, para el tema de la formación política, vendría siendo parecido, porque la formación política se tiene que dar primero bajo el conocimiento de cómo funciona nuestro ordenamiento constitucional y jurídico. Sí, me sorprendería mucho alguien hablando de cambiar la Constitución sin saber cuáles son los mecanismos para cambiarla. Me sorprendería mucho alguien hablando de un proyecto de ley sin saber cuántos proyectos de ley o qué tipo de proyecto de ley existen. Yo creo que tenemos que tener nociones mínimas de cómo funciona nuestro Estado para luego dar una opinión política, y esa opinión política nunca debe ser tratando de influenciar a los demás, sino mejor invitándolos a que investiguen, invitándolos a que busquen otros métodos para educarse y para generar ese criterio propio, pero nunca para adoptar el que uno está brindando. Ok.
Una nueva pregunta, ¿cuál crees que es el mayor desafío al que se enfrentan en este momento los periodistas de política nacional en la actualidad? Bueno, el mayor desafío yo creo que es aprender a distinguir entre la opinión y la información, aprender a distinguir entre el activismo y el periodismo. Eh, y aunque sí existe el periodismo de opinión, este en Colombia ha sido utilizado como un arma para defender políticos, para impulsar ideología, para defender gobiernos, para defender partidos políticos. Los medios de comunicación parece ahora tener una agenda política y se portan más como un partido político que como un mismo medio de comunicación. Por eso yo he sido claro en que, digamos, identificarme como un activista, no como periodista, a pesar de que maestros como Gonzalo Guillén dicen que periodista es cualquier persona que dé una información real y fáctica de lo que sucede a pesar de la opinión. Yo puedo tener mi opinión sobre algo, pero es mi responsabilidad hacerlo. La gente decidirá si toma o no mi opinión. Cualquier persona que afirme cualquier cosa es periodista, pero digamos, yo creo que hay que tener una responsabilidad social frente a la profesión. Por eso mi primer acto es no identificarme como tal. Y yo creo que el periodismo nacional, lo único que tenemos es una cantidad de activistas. La diferencia conmigo, por ejemplo, es que yo no me identifico como periodista. Digo la verdad, soy activista. Cada vez que yo doy una información, sepa que yo voy a dar mi opinión personal respecto al tema. Sepa que yo voy a tratar de defender una causa. Pero tenemos personajes como Vicky Ávila, Darcy Quinn, Néstor Morales, Gustavo Gómez, eh, que tienen una agenda política, pero la disfrazan de periodismo. Ahora, también hay similitudes entre el periodismo y el activismo. Creo fielmente que el activismo, así como el periodismo, debe ser contrapoder. Si el periodismo no es para explicar y revelar las cosas que los poderosos no quieren que nosotros sepamos, pues no sirve de nada el periodismo. Y el activismo tiene que ir bajo esa misma línea, porque de lo contrario, una vez llega al poder, yo como activista que era en el gobierno de Iván Duque, en el gobierno de Juan Manuel Santos, y ahora porque gana mi candidato, porque ganó el proyecto que yo apoyé, entonces yo voy ahora me transformo en un adulador y no sigo ejerciendo mi labor de activista. Entonces paso a ser de activista a publicista, a propagandista, y algunos pasan a ser contratistas. Ahora, ser contratista tampoco no es nada de malo, es un trabajo como cualquiera, pero ya tu opinión política se ve condicionada a un trabajo con el gobierno que, eh, que representa el proyecto político o las ideas que tú apoyaste. Entonces ahí sí debe condicionar tu opinión, porque lo estás defendiendo es porque tienes un contrato detrás. Pero si no hay contrato, si no hay una condición, yo creo que el activismo se debe portar como el periodismo. Tiene que ser contrapoder, tiene que denunciar a los poderosos. Y en estos momentos, pues, es claro, yo puedo apoyar al gobierno de Gustavo Petro, pero el poder no tiene Gustavo Petro. Bueno, saliéndonos un poquito del esquema, me surge a raíz de lo que estás diciendo, saliéndonos un poquito del esquema de lo que teníamos preparado en la entrevista, me surge una pregunta a raíz de lo que estamos dialogando. Nos hemos dado cuenta que esto es como una perfecta persecución que está viviendo el gobierno Petro, pues ya lo sabíamos a través del Centro Democrático. Vemos a señores o a personas como Paloma Valencia, como María Fernanda Cabal haciendo diferentes viajes, como hizo a España, en Guadalajara con el Vox, como el que hizo a Perú. Vemos que están haciendo o tratando de recoger unas firmas para un referendo para tumbar la reforma laboral. Debería, y he escuchado, Beto, últimamente en el común denominador del pueblo colombiano, que aquellas personas que en algún momento votamos por Petro, que soy una de esas, como que ya no están muy de acuerdo y ha perdido un alto porcentaje de favorabilidad Petro. ¿Usted no cree, señor Beto, que esto es asunto también de la gran cantidad de información que se ve en redes sociales y que la gente aún no encuentra un criterio fuerte para poder tratar
destacar una razón propia sobre lo que nos están informando medios como Caracol, RCN y los que ya sabemos, Beto? Yo creo que los medios de comunicación, por primera vez en su historia, tienen una contraparte. La gente tiene ya miles de maneras de poderse informar. Ya encontraron una oposición muy fuerte a lo que representan ellos y también muy ligado a sus intereses empresariales. Los medios de comunicación hegemónicos, como lo queramos llamar, como tradicionales, que son Caracol, RCN, El Tiempo, El Espectador, son medios de comunicación que viven de la pauta empresarial, que sus dueños son grandes empresarios, que a su vez son los terratenientes, dueños de la tierra, y esos dueños de la tierra tienen representantes políticos que quieren conservar el status quo de las cosas. Entonces, es una cadena que se complementa, uno se come al otro y todos se complementan. Entonces, creo fielmente que ya ahorita lo que ellos expulsan, lo que ellos profieren, lo que ellos informan, pues ya la gente no traga entero por esas mismas herramientas modernas que existen hoy en día de buscar otras fuentes distintas. Yo creo que la gente lo que lo ofende es eso, el tema de quiénes están detrás de los medios de comunicación. Yo creo que es positivo lo que está pasando. Y ellos, en su afán de defender su proyecto político o sus intereses políticos, pues salen a victimizarse de la oposición que le está haciendo la sociedad. Salen con argumentos banales, triviales, lugares comunes como bodegas. Hoy en día, fíjese que cuando usted se siente atacado en redes, eso es una bodega, que no hay otro argumento de peso para hacerle oposición a esa idea. Entonces, los medios de comunicación se encontraron con una montaña grande que dice, no señor, usted va a informar con veracidad o nosotros vamos a informar nosotros mismos. Nosotros mismos vamos a escoger nuestros medios alternativos. Nosotros mismos vamos a escoger de dónde informarnos. Ya se acabó la era de la limitación de la información, de que los únicos canales para informarnos eran Canal A, Canal 1, o RCN y Caracol. No, ya la gente tiene otras fuentes de información. Y por eso, en ese ejercicio de contrarrestar la verdad de lo que es la mentira, pues la gente protesta. Y eso en lo absoluto se trata de restringir la libertad de expresión. En ese ir y venir, en esa guerra de la verdad tuya, la verdad mía, de ese prisma grande de realidades, de caras, pues se va generando una guerra política que lastimosamente en estos momentos están participando los medios de comunicación. Yo creo que es normal que un presidente recién llega al cargo, en los 7 primeros meses caiga en su favorabilidad. Y no creo que tenga que ver mucho con los medios de comunicación. Normalmente cuando hay un cambio de gobierno hay un nuevo aire de esperanza en la sociedad colombiana y normalmente la gente tiene afán porque se lleven a cabo esos cambios que en campaña se prometieron, gane sea el candidato que sea. Entonces, cuando se dan cuenta que en el trayecto, el camino para materializar esos cambios, pues no son tan fáciles como se prometieron en campaña, la gente pues empieza a sentirse desilusionada. Pero es normal dentro de la dinámica de la política que recién electos los mandatarios caigan en popularidad. Y yo creo que los medios de comunicación, aunque tienen que ver un poquito, creo que es normal. Para eso estamos nosotros, para eso está su canal, Mauricio, para eso está el mío, para que la gente contrarreste la información que entregan los medios tradicionales y sepan con quién informarse. Digamos, haciendo un aporte, hacia unos años atrás, varios años atrás, yo escuchaba una frasecita o una frase muy importante de un diario bogotano que decía que la fuerza de lo que dices a diario está en lo que lees a diario, ¿no? Entonces, hoy en día se ha transformado muchísimo en que lo que dices a diario es lo que ves a diario. Entonces va a toda esta cantidad de información que yo me he dado cuenta también en canales como YouTube, como Instagram, como Facebook, también están saliendo una gran cantidad de informaciones que son totalmente falsas, ¿no?
y mucha gente se apoya en ellas pues para difundir lo que dice a diario, y ese difundir de lo que dice a diario realmente está formando como una especie de llaga y de incertidumbre dentro de la sociedad colombiana. ¿Cuál es tu opinión, Beto, sobre el nivel de participación política que tienen los jóvenes? Es decir, a ti te siguen muchísimos jóvenes, en el canal también tenemos gente muy joven que nos sigue. ¿Cuál es decir, la opinión que tienes tú sobre la participación política de los jóvenes en el país? ¿Crees que están suficientemente informados? Yo creo que no es tanto así. A mí no me sigue mucho joven que digamos. Si yo miro la tabla de mis seguidores por ejemplo, en YouTube, aquí tengo el público, voy a mirar los rangos de edad. Aquí lo tengo, mira. Entre 13 y 17 años, 0%. O sea, a mí no me sigue nadie de 17 años y eso ya es un indicio. Un indicio de que si un joven que está a punto de cumplir su mayoría de edad y que ya va a entrar dentro de la esfera electoral no se interesa en la política o lo que está pasando a su alrededor, pues es un futuro abstinente, es un futuro desinteresado en la política y eso es lo que más daño le hace a la democracia. De entre 18 años y 24 de mi canal, que son 220.000 suscriptores, 3.2%, Mauricio, eso no es nada. De 18 y 24 años. Entre 25 y 34 años, el 12%, ya empieza a subir un poco. Pero déjame decirte que entonces, desde 13 a 34 años, me sigue no más el 15%. 15% de los jóvenes. Y ya ahí para allá sube. 35 y 24, 19%. 45 y 54 años, 23%. Y entre 54 y 64, el 23%. Y a partir de los 65, Mauricio, 65 años. Yo creo que esto es muy diciente. Nadie pelea con las matemáticas ni con la estadística. Y si me voy para Instagram, lo mismo. Y si me voy para Twitter, de pronto Twitter tiene un público más joven, pero el promedio es de 40 años. Entonces, ahí es un balance grave del interés que tienen los jóvenes. Mire que antes de las elecciones, usted recuerda las elecciones juveniles de juventudes, perdón, y pues el balance fue fue pésimo. Entonces, yo creo que hay que combinar la manera como se llega con la información para generar el interés de los jóvenes, porque nos hemos dado cuenta que con la indignación no sirve tanto. Los jóvenes no se interesan porque ven la política como un problema. Y si tú ves la política como un problema, como algo que está mal, cuando no está bien, cuando la política es mejor la solución a los problemas, creo que ahí los jóvenes no se van a interesar. Y yo creo que hay que cambiar la manera como no solamente nosotros como activistas o medios alternativos difundimos la información, sino también a nivel general todos los medios de comunicación. Perfecto. Partiendo de lo que acabas de decir, anoche yo observaba en tu canal tu último video, donde aparece el señor Armando Benedetti como muy comprometido pues con todo este caso de la niñera. ¿Tú podrías hacernos un pequeño resumen de tu pensamiento a raíz de lo que opinas de Armando Benedetti, embajador de Colombia para Venezuela? Mauricio, ¿se vio Juego de Tronos? A pedacitos me lo vi, a pedacitos me lo vi. Bueno, hay un personaje en Juego de Tronos que se llama Lord Baelish, Sí, Meñique. perfecto. Yo creo que una de las cosas que más me dolió de la primera temporada, pues como a todos los que ven Juego de Tronos, es la muerte de Eddard Stark. Y todos vimos como el personaje de Lord Baelish traiciona al uno, traiciona al otro, le jura y él mismo hace complots al interior de los gobiernos o de los reinos, en ese caso. Y es un tipo que llega hasta la octava temporada, octava o séptima temporada, haciendo artimañas y normalmente pone a pelear a las personas. ¿Sí? Le lleva chismes de un lado, chismes del otro, al punto que la guerra entre los Lannister y los Stark pues la armó él, porque él puso una daga
para que el otro pensara que quien mandó a matar a Bran Stark fue un Lannister cuando en realidad fue él. O sea, entonces yo ayer subí a Twitter en la noche una imagen de Lord Baelish donde decía Lord Armando Baelish. Yo creo que Armando Benedetti es un personaje en el que no se puede confiar en lo absoluto y me preocupa mucho, Mauricio, sabe una cosa, que no lo Cuénteme. saquen del gobierno. Eh, Me preocupa mucho porque eso nos da a entrever de qué sabe Benedetti, qué sabe Benedetti que Petro no lo suelta, qué sabe Benedetti de la campaña para que Petro no sea capaz de decirle lárguese. Yo creo que lo que va a pasar hoy, después de la reunión, yo no sé si ya lo informaron de la reunión que tenía Benedetti con Petro y Laura Sarabia. Yo creo que acá no van a echar a ninguno, porque el problema se originó por peticiones burocráticas de Benedetti a Laura Sarabia, y que básicamente Laura Sarabia está en el gobierno por Benedetti. Y Benedetti, por llevarse a Sarabia, se lleva por delante a Petro, cosa que me parece gravísima porque es el gobierno al cual él pertenece. Ahora, hoy Daniel Coronel revela algo escabroso, algo feo, Mauricio, que preocupa mucho. El presidente Petro le ofreció el cargo de superministro a Benedetti, una figura que existía en la época de Juan Manuel Santos y cuyo cargo lo tenía Néstor Humberto Martínez. Revive esta figura, creo que es ministro plenipotenciario, algo así, superministro. Creo que es algo grave, es algo, no sé por qué lo quieren mejor, en lugar de retirar del gobierno, lo quieren es darle más poder, y eso me preocupa mucho, Mauricio. Sí, pareciera, es decir, si Armando Benedetti no sale del gobierno, estaríamos pareciéndonos muchísimo a historias del pasado, ¿no? Cuando teníamos gobiernos como Duque, como Álvaro Uribe Vélez, ¿no? De que las cosas sucedían y sucedían y sucedían y al final no veíamos nada. Entonces estoy de acuerdo contigo en que definitivamente tiene que haber una explosión, en este caso de Benedetti, porque tiene que desaparecer del mapa político, por lo menos en el gobierno Petro. Beto, ha sido realmente un placer, un honor tenerte con nosotros. Cuando hablabas de Juego de Tronos me recordabas también la serie de House of Cards, que también se ve una gran cantidad Esa de... no me la he visto, pero tengo que empezármela a ver, sí. Sí, muy buena también y se ve a fondo pues todo lo que es la dinámica y toda la corrupción que se vive dentro de los gobiernos de Estados Unidos. Beto, agradeciéndote muchísimo, estaremos en contacto, deseándote lo mejor con tu canal, como siempre, buen crecimiento y que por favor no dejes de informar a los colombianos como siempre has venido haciéndolo. Muchísimas gracias, Beto. Gracias, Mauricio. Todas las personas que están viendo este video, por favor, suscríbanse al canal y compartan en todas sus redes sociales el canal de Mauricio. Y cómo no, yo haré lo mismo con mi gente para que te suscriban al canal. Debemos apoyarnos entre todos, Mauricio. Muchas gracias. Bueno, Beto, lindo día. Cuídate mucho. Chao, chao. Adiós. Porque aquí te lo recordamos.